Capítulo 2 de Hechos. Vamos a leer algo muy bonito, muy precioso. Cada vez que abrimos la escritura hay tantas maravillas. Bien, Hechos capítulo 2, ya estamos ahí. Vamos a leer desde el verso, vamos a hacerlo interesante, desde el 29 hasta el verso 39, 10 versos, ¿verdad? Para que captemos qué es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Arrepentimiento o remordimiento? ¿Cuál de las dos cosas? Dice Hechos 2, 29 al 39, ¿ya lo tiene? Amén, gloria a Dios. Eso, ya. Ok. Dice la palabra del Señor, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amado Padre, enséñanos en esta tarde que tu Espíritu Santo sea el Maestro nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Se compungieron de corazón. ¿Qué es compungirse? Bueno, compungirse quiere decir que se sintieron llenos de culpa. Pregunta, ¿alguna vez usted se ha sentido así, tan lleno de culpa? ¿Alguna vez usted ha hecho algo que realmente lo hizo que se sintiera avergonzado aún con usted mismo? ¿Verdad? Porque, bueno, dicen por ahí que vergüenza es que usted robe y que lo cachen. ¿Verdad? ¿Cómo se siente cuando usted hace algo indebido y pensando que nadie se dio cuenta y de repente se da cuenta que sí lo vieron, ¿verdad? Y se queda, dicen, de a 6, ¿verdad? Y entonces la sangre corre inmediatamente hacia el rostro y se le pone la cara roja y las orejas también. En alguna ocasión nos ha pasado. En alguna ocasión hemos sentido la vergüenza de tal manera que el rostro, ¿verdad? O una de dos. O se nos pone rojo o nos ponemos pálidos. Puede pasar una de las dos, ¿verdad? O se sube la presión o se baja la presión. Entonces, en este pasaje, mis hermanos, podemos observar que el discurso, ¿verdad?, que el apóstol Pedro está trayendo cuando se dirigió a su audiencia, la mayoría de ellos, ¿verdad?, ahí en la ciudad de Jerusalén, por supuesto que habían muchos religiosos, habían fariseos, habían saduceos, había gente que había seguido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Había de todo tipo de personas en la sociedad en ese tiempo, pero se dirige en su mayoría a los líderes religiosos, los mismos que sentenciaron a muerte a nuestro Señor Jesucristo en el Sanedrín judío. Al escuchar el mensaje, dice la Escritura, que cuando realmente ellos entendieron, se compungieron de corazón.
Hasta ese momento, como dicen en México, les cayó el 20. Hasta ese momento se enteraron que habían matado al mismo Cristo. Entonces, ese sentimiento de culpa con la que reaccionaron en el verso 37, ellos se veían en la necesidad de hacer algo. Ahora que sentían ya la culpabilidad sobre ellos, preguntaron: ¿y ahora qué haremos? Ya lo hicimos, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué pasa cuando usted ha sentido algo parecido a eso? No que haya matado a alguien, ¿verdad? Y si ese fue el caso, porque recuerden, creo que lo he platicado aquí, en una ocasión un hermano le preguntó, fue buscando al supervisor y distrajo a una persona de lo que estaba haciendo, pero malamente esta persona estaba trabajando con uno de esos aparatos que hacen barrenos, pero el cable eléctrico se lo pasó por aquí y le colgaba. Cuando él se descuidó, dice que cuando el hermano le tocó para hablar con él, por el ruido que hacía no le podía oír, entonces le tuvo que tocar. Entonces la persona se distrajo, aquella cosa se le soltó de tal manera que agarró el cable y murió. ¿Se imagina usted el sentimiento de culpa del hermano al haber hecho eso? Claro que, ¿verdad?, la condición en la que tenía este hombre, ¿verdad?, no era seguro, pero de todos modos, ¿cómo se siente usted después de haber hecho algo indebido? Algo, y luego se pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Verdad? Y ahora, ¿verdad?, ¿quién podrá? Y ya se acordaron ya sé que están pensando en el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo puedo reparar el daño? ¿Cómo puedo regresar el tiempo para evitar esto? ¿Le ha pasado? A veces quisiéramos regresar el tiempo para corregir los errores que hemos cometido. ¿No le ha pasado que en el caminar de la vida hemos hecho decisiones que nos han costado llanto, lágrimas, dolor, tristezas? Fueron decisiones que hicimos. Y en algún momento de su vida usted dice: me gustaría que el tiempo regresara, o me gustaría regresar en el tiempo, ¿verdad? Y si yo volviera, ¿verdad? Algunos están pensando: si el tiempo regresara, yo no me casaba. Aprendí a leer los pensamientos, no sé qué. Todos nosotros también en algún momento de nuestra vida, en alguna ocasión, hemos sentido remordimiento. Y cuando una persona tiene remordimientos, vive con la culpa. No puede perdonarse a sí mismo. Y aunque conozca la palabra, que Dios le libera, que Dios le perdona y que no necesita ya vivir, pero todavía sigue con ese remordimiento. Vamos a ver las dos cosas hoy. Sentimos que hemos actuado mal con alguien, o que hemos hecho algo malo en cierta ocasión, y lo lamentamos y quisiéramos poder regresar el tiempo, pero como seres humanos tenemos emociones fuertes y en ocasiones podemos tener tanto remordimiento de conciencia por algún error que hayamos hecho, y podemos practicar el arrepentimiento al saber que hemos obrado mal. Vamos a conocer en esencia estas dos palabras: arrepentimiento o remordimiento. Número uno, el remordimiento puede ser un sentimiento positivo muy intenso cuando estamos sensibles. En estos últimos días, yo creo que usted ha estado escuchando mucho acerca de en las redes sociales, en las noticias, de todas las cosas que están sucediendo en Oaxaca, México, aquí y en muchos otros países. Y escuchaba a una periodista cristiana que decía el país que practica el aborto, dice, está enseñando que la vida no vale.
y no tiene, y está enseñándole a su pueblo a matar. Si una madre es capaz de matar a su hijo que aún no ha nacido, ¿qué se puede esperar del ser humano matándose entre uno y otro? Entonces, si una madre mata a su hijo que no ha nacido, y luego dice, los hijos aprenden a practicar también la eutanasia, porque cuando los padres ya están muy enfermos, entonces dicen, ya desconéctenlo, basados en el que, ¿verdad?, que se acabe el sufrimiento. Y entonces se va perdiendo esa sensibilidad. Ahora, eso me llevó a recordar una película que vi hace tiempo, October Baby. No sé cuántos han visto esa película, o Un bebé de octubre, y se trata de un bebé o una bebé que nació en una clínica de abortos. Fueron para que hicieran el aborto y en realidad sobrevivió esa criatura, ¿verdad? Y con el tiempo, ¿verdad?, ella quiere conocer a su verdadera madre. Y por supuesto aquella mujer la rechaza, ¿verdad? Trata de olvidar su pasado y ha vivido con remordimientos toda su vida. Pero cuando conoce a esta criatura, en la vida real, esta persona que hizo ese personaje dentro de la película realmente había practicado algo como eso. Y entonces ella, cuando es entrevistada, dice que realmente su actuación en la película era su propia experiencia. Y ella estaba en ese momento, estaba llorando, pero era un llanto genuino. Fue tocada realmente con esa misma historia en la que ella estaba llevando un protagonismo. Pero ella vivió con ese remordimiento todo el tiempo. Pero ese día ella pudo pedirle perdón a Dios. Y desde ese día ella experimentó realmente el arrepentimiento, la diferencia del remordimiento. Entonces, el remordimiento, mis hermanos, conlleva una aparente humildad, pero a menudo también una parte de orgullo y egoísmo. Orgullo y egoísmo. O sea, dentro del remordimiento, por remordimiento no va a haber dentro de nosotros a lo mejor un orgullo que no nos permita arrepentirnos, solamente tener el remordimiento y poder esconderlo. Nuestra conducta atenta contra la buena opinión que teníamos o que otros tenían sobre nosotros. Nos interesa, decía esta periodista cristiana, a muchos le ha interesado más lo de fuera que lo de dentro. Están interesados más por cómo se ven por fuera que por lo que hay dentro. Somos como un envase, dice, no nos importa el contenido, solamente con que nos veamos bien. Y en eso hemos basado, porque nos hemos vuelto egoístas y orgullosos. Entonces, cuidamos nuestra apariencia. No queremos que nadie nos descubra. Queremos parecer que seguimos siendo humildes, que realmente nos hemos arrepentido, pero vivimos con el remordimiento por dentro. Llevado al extremo, el remordimiento, mire, puede concluir o conducirnos a la desesperación. Judas es un ejemplo de ello. Judas, en ese momento, después de haber entregado a Jesús, y claro, por el afán de ganar dinero, ¿verdad?, y viendo las trágicas consecuencias de su acto, Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5, él fue y se ahorcó. Mateo 27, verso 3 hasta el 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El remordimiento hace sentir tan mal por un tiempo, pero como no te arrepentiste, lo vuelves a hacer y se convierte en un círculo vicioso.
Se repite y se repite y se repite. Proverbio 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará. Dice más, el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. Entonces, mientras vivimos cubriendo el pecado, no vamos a prosperar. Pero si lo confesamos, ¿y a quién se lo confesamos? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mal. Ahora, dice, y se aparta. El que lo confiesa y se aparta. No es, ¿verdad? Confesarlos. No, ¿verdad? Como dicen allá, no, yo soy, ¿verdad? Yo me echo pero el alcohol no me controla a mí. Yo lo controlo, ¿verdad? Así como aquellos que usan droga y en alguna ocasión también dijeron, yo la uso, pero yo la dejo cuando yo quiera. A ver, déjala ahora, pues. Es que no quiero, es que no puede. Es que ya lo tiene tan arraigado, no quiere apartarse. Entonces, el remordimiento, mis hermanos, yo no sé a cuántos les pasó, cuántos anduvieron en el alcohol, en la droga o que anduvieron en el juego, ¿verdad? Y usted recibía su cheque el viernes y, ¿verdad? Y se iba por ahí. A lo mejor no tomaba, no fumaba, no hacía drogas, pero le gustaba el juego, ¿verdad? Y dejaba ahí el cheque, ¿verdad? Y luego, ¿qué sentía? Remordimiento, ¿verdad? O se arrepentía. Ay, ¿por qué lo hice? ¿Verdad? Se arrepentía en ese momento, pero a la siguiente semana o a la quincena lo volvía a hacer. Entonces nomás era remordimiento y le duraba nomás 15 días o una semana, depende, ¿verdad? Y así muchos. ¿Y qué dice la Escritura? No prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿verdad? Escuchaba el testimonio de una persona, de labios de un hermano que decía, ¿verdad? Conoció a esta persona que tenía ese problema con el juego. Y como terapia, él decidía mejor en sus tiempos de break, en sus tiempos de descanso, ¿verdad? Mejor irse a pasear, irse a ver la naturaleza. Era la manera como mejor ocupaba su tiempo, ¿verdad? Para que no le ganara eso del juego. Entonces, el que encubre su pecado no prosperará. Mientras sigamos cubriendo, vamos a seguir viviendo con remordimientos, vamos a reincidir una y otra vez en el pecado. Necesitamos confesarlo y apartarnos. Amén. Entonces, 2. Contrario al remordimiento, el arrepentimiento, mis hermanos, es hacia Dios. Y eso hace absolutamente toda la diferencia. El remordimiento es para nosotros el sentimiento de culpa, ¿verdad? Y a veces tomamos malas decisiones. Y esto puede llevar a muchas personas, ha llevado a tomar esa decisión de la salida, como Judas, el de suicidio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo con la culpa. Ya no puedo más y entonces decide por eso, ¿verdad? Que también es pecado. Contrario al remordimiento, dijimos, nos lleva a considerar el arrepentimiento, nuestra conducta a la luz divina y puede producir amargas lágrimas. Qué diferente, ¿verdad? La Biblia no dice eso de Judas. Él se arrepintió, pero no dice que lloró amargamente. Pero vemos el arrepentimiento de Pedro. Y la Biblia dice que después de que se acordó que el Señor le dijo, Pedro, después que el gallo haya cantado, me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Y entonces, cuando cantó el gallo y ya lo había negado las 3 veces, se acordó Pedro lo que el Señor le había dicho. Y hubo un lloro, hubo un quebrantamiento, hubieron lágrimas de dolor. ¿Por qué? Porque había entregado a su maestro. Bueno, el que lo entregó fue Judas, ¿verdad? Pero él no había podido defenderlo, al contrario, lo había negado, no había podido defender a su maestro y estaba llorando, estaba compungido, estaba arrepentido de haberlo hecho. Entonces, esto nos lleva a considerar nuestra conducta a la luz divina y puede producir amargas lágrimas. Pero nunca conduce, escuche bien, cuando hay un verdadero arrepentimiento, esto no conduce a la desesperación, sino que Dios es un Dios de perdón.
Por eso cuando nosotros le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, nosotros tenemos que creerlo. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios quiere perdonarnos. Es por eso que envió a su Hijo Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados. Y todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados, ¿verdad?, le entrega todo al Señor, todas sus cargas, el Señor le libera de todo eso. Salmo 32, verso 5, dice el salmista: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, el arrepentimiento, mis hermanos, es el camino por medio del cual Dios nos conduce a la fe en su Hijo Jesucristo. Cuando usted se arrepiente con todo su corazón, porque Jesús resolvió la terrible cuestión del pecado para todos los que creen. Amén. No es por nuestras justicias. Jesucristo resolvió eso, esa condición con el pecado. Ya el pecado no se enseñoreará, ni la muerte se enseñoreará de nosotros. El pecado no tiene poder o potestad sobre nosotros. Somos tentados, sí, pero depende de nosotros si caemos. Porque tanto la prueba como la tentación no son pecados, sino caer en ellos. Ahí es donde caemos en pecado. Entonces, el diablo se apoderó de Judas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Bueno, el evangelista, ¿verdad? El evangelio dice que entró Satanás en el corazón de Judas, y eso lo condujo a una desesperación. Pudo arrepentirse porque fue libre. La Escritura decía que para que la Escritura se cumpliese, ¿verdad?, alguien tenía que haberlo entregado, alguien tenía que entregarlo. Pero hemos explicado en otras ocasiones también que Judas fue libre para poder arrepentirse. Entonces Mateo 26, verso 54 dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Está hablando acerca de ser entregado. Verso 55: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Esto sucedió en el huerto de Getsemaní, cuando llegan a prender al maestro. Pero siempre hay esperanza para el que se arrepiente ante Dios, porque el Dios es el Dios de la esperanza. Entonces Judas pudo haber sido salvo. Después de haber entregado al maestro, él era libre. En vez de ir allá a devolver el dinero, en vez de haber ido con los sacerdotes a buscar al hombre, él pudo haber venido y buscar al maestro y pedirle perdón, así como Pedro, así como todos los demás. Hablamos de Pedro y Judas, ¿verdad?, porque son los ejemplos opuestos, pero ¿dónde estaban los demás? Juan, Jacobo, ¿dónde estaban? Ellos también huyeron, ellos también abandonaron al maestro. Y en algún momento ellos tuvieron que haber sido quebrantados por haber abandonado al maestro. Amén. Entonces, ya casi concluyo. El arrepentimiento es el remedio que Dios ordena a todo hombre. Hechos capítulo 17, verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia del hombre, la ignorancia del hombre acerca de Dios, o sea, del conocimiento de Dios, y que por esa ignorancia estaban hundidos en el pecado. Entonces, en este tiempo, ¿cómo lo tomamos? Hay mucha gente que nunca ha oído de Dios, o que ha oído de Dios, pero nunca se ha hecho un alto en su vida a poner atención. Usted sabe que hay mucha gente que ha escuchado acerca de Dios a través de la radio, a través de la televisión, y antes de que conozcan a Dios, aprenden lo más fácil. Oh, las iglesias nomás quieren tu dinero. Oh, el pastor, mira qué gordito está, ¿verdad? La gente va y le deja su dinero. Y creo que es una de las excusas de más alto rango, ¿verdad?, que se usa. La excusa más grande que usa la gente.
no voy porque pues ahí, ¿verdad? Hay que... otros dicen, no, es que ahí te prohíben tomar, te prohíben fumar. ¿Sabe? Usted se va a encontrar con personas así, ¿verdad? Y aunque usted le explique, ¿verdad? Y yo me he encontrado con personas así, que me dicen acerca del dinero, y le digo, yo soy el pastor. Tú puedes venir a la iglesia y puedes preguntarle a cualquiera, ¿verdad? Si ando detrás de ellos exigiéndoles que paguen algo o que den algo. Digo, ven, acompáñanos. No des si no quieres. Nadie te va a obligar, ¿verdad? Si pasa por ahí el plato, hazte el dormido, ¿verdad? O haces como que echas y no echas nada. O sea, haz lo que quieras, pero ven, escucha. Y otros dicen, no, es que a mí todavía me gusta, ¿verdad? Me gusta ir al baile, me gusta. Pues ven. O sea, si ese día no tuviste baile, ven a la iglesia, escucha. Nos interesa que conozca a Dios, porque mucha gente ha escuchado de Dios en la radio, en la televisión, en los trabajos, pero no ha escuchado el mensaje completo. Lo ha escuchado a medias, ¿verdad? ¿Y cuál es otra excusa? Ah, no, para ser como aquel que dice que es cristiano y todo, y vea, y que todas las semanas se la pasa dentro de la iglesia, pero míralo, ¿verdad? Es que a lo mejor está conociendo apenas, ¿verdad? Y es que si tiene un mes asistiendo, pues no es una persona nueva todavía. ¿Me entiende? Alguien que va a la universidad y que quiere ser ingeniero, ¿verdad? Que en el primer mes no es ingeniero o doctor. Los primeros 5 meses que vaya, le decimos doctor por fe, pero no porque ya pueda ejercer. Entonces nosotros estamos en proceso de construcción, de reconstrucción. Nuestra vida está siendo regenerada. Mucha gente quiere ver perfección dentro de nosotros, pero también, escuche bien, ¿verdad? Si ya tenemos 15, 20 años, oiga, y ya, ¿verdad? Debemos ser ejemplos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Debemos ya haber desarrollado el fruto del espíritu en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, todas esas cosas, ¿verdad? Y ser ejemplo para los demás, que sepan a través de nuestra conducta que somos diferentes, que somos hijos de Dios, y en esto, dijo el Señor Jesucristo, conocerán que son mis discípulos. Entonces, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, la ignorancia de ellos, porque no conocen a Dios completamente, han oído solamente, pero no se han detenido a escuchar. Dice la Escritura, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les explicaba el miércoles, ¿verdad?, acerca de la salvación, que es un regalo de Dios, pero también es un mandamiento. ¿Por qué? Porque si no recibes la salvación, ¿a dónde vas a ir? Al infierno. Y no es la voluntad de Dios que el ser humano vaya al infierno, porque ese lugar, dice la Escritura, fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano, ¿verdad? Entonces, Dios manda esto. Es necesario, pues, que por medio del arrepentimiento nosotros lleguemos a Él. Es normal que como seres humanos, estoy concluyendo, reaccionemos con emociones fuertes en momentos determinados, con remordimientos o sentimientos de culpa, cuando pecamos contra Dios, ¿verdad? Estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero que ese lloro sea por causa del pecado porque le hemos fallado al Dios Santo, porque hemos fallado delante de Dios, porque estamos sucios y necesitamos ser santos, porque Él demanda que seamos santos como Él es santo. Entonces, cuando pecamos contra Dios o cuando fallamos con nuestro prójimo, porque no podemos ocultar lo que no tenemos o lo que tenemos por dentro, pero lo genuino que Dios quiere que aflore en nuestra vida es, hermanos, el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento dijimos que es el que nos lleva a Dios. El remordimiento, el sentimiento de culpa, ¿sabe a qué nos lleva? Nos lleva
a la depre, dicen algunos. ¿Qué pasó, mi hermano? No, pues estoy en la depre. ¿Cuál depre? ¿Verdad? Que no lo engañe el diablo. Porque dice la escritura que somos bombardeados. Los dardos llegan ¿a dónde? A nuestra cabeza, aquí. En nuestra mente es donde se libran las peores batallas. Aquí es donde empezamos, ¿verdad? Con ese sentimiento de culpa. Eso conlleva la depresión. Es peligroso porque eso lo puede llevar a la muerte, como el caso de Judas. Entonces, ¿en qué momento de tu vida te encuentras? ¿En una encrucijada con el remordimiento de tu propia conciencia o sentimientos de culpa? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que haces? De seguro, si no te ha pasado, es posible que en algún momento de tu vida lo experimentes. Y es posible que has pecado, has reincidido en el pecado, has caído otra vez en lo mismo. Pero, ¿hasta cuándo realmente te arrepentirás genuinamente? ¿Vivirás en el remordimiento? ¿O prefieres el arrepentimiento? Aquel que te libera de toda culpa. Persiste en humillarte a Dios de corazón, como lo expresa Miqueas 6:8. ¿Sabe qué es lo que dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Mire, 3 cosas. Solamente dice hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? Hacer justicia es hacer lo recto, es hacer lo correcto. ¿Y qué más? Amar misericordia. Amar misericordia. Si amas la misericordia es porque la vas a practicar. ¿Sabe que algunos no nacimos con estas virtudes de ser misericordioso? ¿Verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se conocen a sí mismos y pueden decir, yo soy misericordioso. Misericordioso es cuando usted tiene ese corazón, que no importa el precio que usted va a gastar, ¿verdad?, por su prójimo. Y el ejemplo mejor explicado, ¿verdad?, en la escritura es el de el buen samaritano. Él tuvo misericordia. Y no era sacerdote, ni era levita. O sea, no era religioso. Era simple un hombre extranjero, alguien repudiado por los judíos. Sin embargo, rico en misericordia. Y el tercero, humillarte ante tu Dios. La misericordia se puede aprender. Podemos aprender a ser misericordiosos. Y la humildad, si nos humillamos delante de Dios, tendremos un corazón manso delante de todos los demás, de nuestro prójimo. Santiago capítulo 4, verso 8 hasta el verso 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La tristeza de Dios te guía al arrepentimiento, a la restauración y finalmente a la bendición. Dios te dice, ven por tu bendición hoy. Cuando su hijo es desobediente, ¿le causa alegría a usted? Cuando su hijo está en una etapa de rebeldía, ¿le causa gozo a usted? Es tristeza lo que causa, es dolor, es angustia. Así se pone el corazón del Padre Celestial cuando en nuestro corazón hay todo ese tipo de cosas, cuando no somos humildes, cuando no amamos misericordia, cuando no hacemos lo justo, cuando somos desobedientes. Por eso nos manda a que limpiemos nuestras manos, a que limpiemos nuestro corazón, a que no seamos de doble ánimo, sino de uno solo. Entonces, no se quede con el remordimiento. Si es que tenía alguno rezagado por ahí, sacúdase, ¿verdad? Y sea limpio, libre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, póngase sobre sus pies, vamos a cerrar en esta tarde. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Hay gran diferencia, Señor, entre el remordimiento y el arrepentimiento. Muchas veces nosotros podemos confundir estas cosas por las cuestiones emocionales,
por los sentimientos. Pero Padre, podemos identificarlas porque tú nos has hecho libres, dice tu palabra. Y si en algún momento no nos sentimos libres y sentimos desánimo, sentimos depresión, sentimos todo ese tipo de cosas, entonces no hemos confesado nuestros pecados delante de ti y hay algo en lo que todavía somos esclavos. Y tú has venido, Señor, a pagar el precio para que seamos libres. Y en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a madurar en nuestra relación contigo. Sé que muchas veces hemos pecado, Señor, contra ti, pero, Señor, el sentirnos mal, con remordimiento, con cargo de conciencia, sentimientos de culpa, todas ellas acumuladas, pero te suplicamos, Señor, para que nos ayudes a no volver a cometer todo aquello, Señor, que mancha nuestras vestiduras, todo aquello que ofende tu nombre. Confieso delante de ti, Señor, mis transgresiones. Sé que tú eres fiel y justo, no solo para perdonarme, sino para limpiarme de toda maldad, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por esa preciosa sangre. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, Señor, derramado para nosotros, ese amor incondicional. Bendito sea tu nombre. Queremos adorarte, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Bendito sea tu nombre. Si hay alguien en esta tarde que ha sentido que Dios ha hablado a su vida, quizás no recientemente, pero en el pasado usted hizo algunas decisiones que todavía le causan dolor en recordarlos, es muy posible que haya una carga ahí, porque hay dolor, porque hay tristeza. El Señor quiere perdonarle, quiere liberarlo de toda culpa. Lo que haya sido, fue en el tiempo de la ignorancia, o quizás fue conscientemente, pero Dios es fiel en sus promesas. Él quiere liberarte, perdonándote. Si hay arrepentimiento dentro de ti y quieres en esta tarde decirle, Señor, perdóname todos mis pecados, límpiame. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia de Dios, por supuesto. Habrá alguien en esta tarde que no ha entregado su vida a Cristo y quisiera decirle, Señor, yo quiero hacerte el Señor de mi vida. Ven a mi vida, te lo ofrezco a ti. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Habrá alguien en esta tarde, levante su mano. No quiero que nos vayamos a casa, ¿verdad? Si usted ha planeado hacer esta decisión en esta tarde, si está dentro de su corazón hacer esta decisión importante, el Señor quiere perdonar todas sus culpas. ¿Habrá alguien? Señor, cuando no hay reacciones como estas, asumimos muchas veces que todos, Señor, han hecho ese compromiso contigo. Si eso es así, Señor, bendito sea tu nombre. Pero si hay alguien que todavía no ha comprendido, no ha entendido, suplico, Padre Santo, para que tú, Señor, estés sobrando en su corazón, ese corazón, Señor, bondadoso que tú tienes, y que le des, Señor, la oportunidad de alcanzar esa salvación un día de estos, antes de que tú vengas, Señor, antes de que tú vengas. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a terminar en esta noche entonando un cántico.